Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Hola, bienvenidos a este séptimo episodio del podcast La Comisión al Aire. Hoy vamos a conversar sobre la dirección de conocimiento y sus formas de trabajo para avanzar con el objetivo de esclarecimiento de la verdad del conflicto armado. Vamos a conocer quiénes son nuestros invitados de hoy. Nuestros invitados de hoy son Gabriel Arias, es abogado y defensor de derechos humanos, y en la actualidad es el titular de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad. Camila Medina, es abogada y máster en Ciencias Políticas, y es subdirectora en la Dirección de Conocimiento. Ambos cuentan con una amplia experiencia en temas de memoria, conflicto y construcción de paz en los territorios. Bueno, y ya estamos de nuevo con Gabriel Arias y Camila Medina. Bienvenidos a la Comisión al Aire. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Gracias. Bueno, bienvenidos. Quisiera arrancar, Gabriel, con un mapa general, una imagen de qué es la Dirección de Conocimiento para la Comisión de la Verdad. Claro que sí, Mónica. La Dirección de Conocimiento es la dependencia de la Comisión de la Verdad que tiene el propósito de adelantar la investigación en torno a los hechos que se enmarcan en el conflicto armado y respecto de los cuales la Comisión tiene que hacer o ofrecerle una explicación a la sociedad colombiana. Nosotros tenemos que mirar desde 1958 hasta nuestros días todos los hechos relacionados con el conflicto, sean violaciones o sean infracciones, mirar quiénes los cometieron, tratar de encontrar las explicaciones, cómo surgieron esta confrontación armada, pero también las causas y los factores por los cuales ha persistido tanto el conflicto armado. Toda esa labor de esclarecer y de hacer un relato para explicarle a la sociedad lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado, nos corresponde adelantarla en la Dirección de Conocimiento. Es un trabajo muy desafiante y gigantesco, Camila. ¿Cómo nos hemos organizado en el equipo para hacer la tarea? Bueno, la Dirección de Conocimiento concibe el desarrollo de la investigación desde el trabajo de un equipo ampliado, ¿cierto? Que integra también a los equipos territoriales. Es decir, hay un equipo de la Dirección de Conocimiento que está acá en Bogotá, que está estructurado a partir de temáticas que responden al mandato de esclarecimiento que tiene que abordar la comisión, pero a su vez se nutre y está en constante interlocución con los equipos territoriales que no solamente tienen la función de recoger información, recabar la escucha, focalizar, digamos, esos relatos en territorio, sino que también ejercen un ejercicio de investigación territorial. Entonces, en principio, lo primero que hay que destacar es que somos un equipo ampliado de investigación. Y dentro de ese equipo hay funciones especializadas, dependiendo de temas y también de las distintas etapas de la investigación. En este momento estamos volcados sobre todo a una gran etapa de escucha, pero de manera paralela hay equipos que sistematizan, analizan la información y que comienza ya la contrastación también con otras fuentes. Vamos a esa escucha. ¿Qué metodología estamos utilizando? La Comisión de la Verdad pone dentro de su planteamiento metodológico escuchar, pero son como varios verbos y varias acciones, Gabriel. Nosotros como Comisión de la Verdad, de acuerdo con lo decidido por el Pleno de los Comisionados, nos hemos propuesto como mínimo escuchar a 16,000 personas de todos los rincones del país. Y cuando hablo de personas me refiero fundamentalmente a las víctimas del conflicto, a los responsables y a terceros que hayan y han querido venir a dar su relato a la Comisión de la Verdad. Para ese efecto, pues en la dirección
hemos creado una serie de instrumentos para desarrollar distintas formas de acercamiento o de entrevistas con las personas. Las escuchamos de manera individual, la escuchamos en un relato breve, o también podemos hacer entrevistas mucho más largas, a profundidad, pero también podemos escuchar a un grupo de personas en entrevistas colectivas. Normalmente este tipo de entrevistas colectivas se usa con los pueblos y las comunidades étnicas. Y tenemos otros instrumentos para escuchar a los responsables. De tal manera que estamos organizados de esa manera y pretendemos recaudar la mayor cantidad de testimonios, de versiones que las personas quieran brindarle a la comisión, porque toda esta información nos permite a nosotros conjugarla con otras fuentes de información secundaria y hacer un ejercicio de valoración, de contraste, de verificación, para producir un relato propio de la Comisión de la Verdad que vaya mucho más allá de otro tipo de investigaciones que se han hecho a lo largo del conflicto armado sobre el mismo conflicto armado. ¿Cuál es el valor del testimonio, Camila? El relato es fundamental para nosotros porque es la experiencia vivida de las víctimas, pero también de quienes hicieron parte como combatientes de la guerra, o también de otros terceros que estuvieron, digamos, circundando las dinámicas propias del conflicto. El relato tiene en sí mismo la esencia del sentido que cada una de estas personas le da a su experiencia vivida. Por supuesto son fuentes, pero también es una producción de sentido en sí mismo y tiene una perspectiva de dignificación a quienes escuchamos. No es solamente un objeto para la investigación, es en sí mismo una escucha empática, activa, que reconoce esa experiencia como válida y que tiene la dignidad también en el centro del eje de esa escucha. ¿Qué diferencia o complemento hay entre el relato que se recoge para la memoria histórica y el que luego tiene la función de ayudar a esclarecer la verdad? Yo creo que la gran diferencia no está solo en el relato en sí mismo, sino en qué se hace después en la contrastación de ese relato con otras fuentes, con otras versiones. La memoria puede ser individual o colectiva, pero es el sentido que una comunidad o individuo, persona o sujeto le da a su experiencia vivida y tiene múltiples expresiones, ¿cierto? Y es una memoria que se narra desde la experiencia. Luego de ese paso hacia la verdad implica que esa experiencia se pone en diálogo con otras experiencias, en diálogo con otras fuentes. El esclarecimiento también implica el rigor académico, el rigor de distintas miradas también de cara a esa complementariedad, para que esta no sea una verdad de un sector o de un individuo específico, sino una verdad robusta, sustentada, que esté de cara a esclarecer lo sucedido, pero sobre todo a responder al qué pasó y el por qué pasó. Digamos, yo creo que hay una brecha, o es la complementariedad o el paso a seguir en clave de la construcción de verdad, ¿cierto? Y Gabriel, ¿cómo estamos como contrastando, pero también permitiendo pluralidad en esa tarea de investigación? Sí, muy importante, Mónica, poder reenviar siempre este mensaje a toda la sociedad, y es que nosotros estamos interesados en escuchar todas las voces del país. No solamente las víctimas, no solamente los responsables, sino escuchar todas las voces de todos los sectores, el sector campesino, los pueblos étnicos, la academia, los centros de pensamiento, los sectores políticos, los diferentes credos. No podemos nosotros
construir un relato incluyente, integral, si no escuchamos todas las voces. Y ese ha sido un propósito planteado desde la presidencia y del pleno de los comisionados, y que nosotros como dependencia operativa de la comisión estamos empeñados en llevarlo a efecto. Y lo estamos haciendo a partir de nuestras presencias territoriales. Estamos procurando llegar a todos los sectores. No solamente esperamos a que lleguen a la comisión, sino que nosotros los buscamos. Y los buscamos justamente con ese propósito de tener una mirada lo más integral de todos los sectores del país, sino que también nos acompaña un propósito de recoger las distintas versiones, las distintas miradas de lo que ha sucedido en el conflicto armado. No nos podemos casar con una sola verdad o con la verdad de un solo sector. Necesitamos escucharlas todas. Así se lo hemos dicho de distintas maneras en todos los escenarios a todas las personas. Escuchamos a todos, pero no nos podemos comprometer que esa voz o ese relato, ese informe o ese caso que nos han llegado de manera escrita va a quedar textualmente en el informe final. A eso no nos podemos comprometer. Sí nos comprometemos a escuchar esas voces, a analizarlas y a tenerlas dentro de nuestro conjunto, dentro de nuestro acervo de información para justamente verificar y contrastar y producir nuestro propio relato. Quien quiera aportar su testimonio, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Cuál sería la indicación, Camila? Pues primero relevar que estamos con un despliegue territorial bastante amplio, donde en los distintos territorios y en los rincones quizá más apartados del país hay equipos de la comisión dispuestos a esa escucha empática, ¿cierto? A conversar. Entonces, están nuestras casas de la verdad, están equipos territoriales que pueden encontrar, acercarse allí o invitarles también a sus territorios en los lugares más apartados, pues para poder tener ese diálogo y escuchar sus experiencias. Lo mismo sucede en el exterior. Acá también en la sede principal de la Comisión de la Verdad es posible, pero también hay otras formas. Los informes y los casos o los archivos o cualquier tipo de documentación que las organizaciones, las víctimas, las personas consideren que es de relevancia que la comisión conozca, los puede allegar a la comisión ahí en la página web y en también todos nuestros equipos territoriales. Para quienes no tienen acceso a internet todavía, pues pueden, digamos, a través de esto disponer y hacer entrega de esta documentación. Esa es otra forma de relato y otra forma de escucha también. Yo quisiera, Gabriel, que contáramos qué cuidados estamos siguiendo en la seguridad de la información y de las personas que aportan su testimonio o los informes y los casos que han llegado a la comisión. Yo diría que todo el esfuerzo y todo el cuidado, Mónica, para garantizar la seguridad de la información. Tenemos unos equipos dedicados única y exclusivamente al manejo de la información en términos de seguridad. Incluso podríamos señalar de que no todas las personas que hacen parte de la comisión van a tener acceso, por ejemplo, a las entrevistas o a los casos. Solamente un grupo reducido, obviamente, que tenga relación con la misión del esclarecimiento, obviamente los comisionados, pero seguramente hay un sector de la misma comisión que no tiene acceso a la información, porque no es su labor misional. Esa es una gran preocupación de todos nosotros, y estamos muy empeñados en lograr que no se nos filtre ningún tipo de información y que ningún informe que haya sido entregado de manera confidencial llegue a un destino distinto al cual fue inicialmente depositado. Y estamos tratando de responder a esa buena fe
que han tenido las personas que han acudido a la comisión, diciéndoles y garantizándoles que su información está custodiada, está manejada de manera muy discrecional, con todos los rigores, y lo mismo cuando vaya a ser entregada al final del término de la comisión, estamos valorando, y ese es un tema que debe ser decidido por el Pleno, cuál va a ser la entidad depositaria y cuáles son los protocolos de seguridad que van a tenerse presentes para justamente mantener esa custodia y esa seguridad de la información. ¿En qué consiste la custodia de la información? Mónica, yo ahí esa respuesta la enlazaría a cómo está pensado nuestro sistema de información misional, que complementa también un poco lo que la respuesta de Gabriel. Una de las herramientas que nosotros tenemos, y quizá la más robusta justamente para poder garantizar esa custodia de la información, es el sistema de información misional, ¿cierto? Que nos garantiza tener centralizada de manera digital, con estándares de seguridad, pues la información en ese sentido. El espíritu con el que se ha construido ese sistema de información misional es que la mayoría o gran parte de la información que se recabe para la comisión pueda ser también, estar disponible en clave de archivo, pero por supuesto respetando los consentimientos y los protocolos también de acceso que las mismas personas nos han dispuesto. Es decir, no es discrecional tampoco únicamente de la comisión, sino que parte justamente de la concertación con quienes nos están dando su relato del nivel de acceso de esa información. Sí, porque algunos también quieren que sean públicos, ¿no? Hay una intención de algunas víctimas o inclusive de muchos victimarios que dicen, vengo acá, pero también quiero que la gente escuche esto. Nosotros, obviamente, nos atenemos a la manifestación que nos hagan las personas cuando nos entregan un informe, un caso, o nos dan su relato de manera verbal a través de las distintas modalidades de entrevistas. No obstante, por razones de seguridad, la comisión también valorará qué tipo de información se va a entregar. Lo que sí es cierto, y así se lo hemos dicho a todas las personas que entrevistamos, es que ningún nombre de ninguna persona que haya rendido su testimonio aparecerá en el informe final. A menos que esa persona considere que sí o estima que lo quiere hacer. Pero sin embargo la comisión también valorará las razones y las conveniencias en ese momento. Pero de la misma manera, ningún nombre de persona que se señale en un relato, en un informe, en una entrevista, como presunto responsable, va a aparecer en el informe final. Eso también hay que tenerlo claro, porque como comisión nosotros no vamos a establecer responsabilidades individuales, sino responsabilidades colectivas. Entonces, me parece oportuno reiterar este mensaje para que todas y todos quienes nos están escuchando puedan venir con toda tranquilidad y seguridad a la comisión, sabiendo que les vamos a respetar la confidencialidad de su información, tanto como declarante, pero también con relación a las personas que señalen allí como presuntas responsables, tanto de violaciones o de infracciones. Y termino señalando que también me parece oportuno reiterarle a todos los escuchas que nosotros como comisión no estamos obligados a darle información a ninguna entidad del Estado, ni siquiera a los otros dos mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Ellos sí nos pueden entregar información, pero nosotros no estamos obligados a entregarle información ni a ningún organismo de orden nacional ni internacional, ni Sistema Interamericano de Derechos Humanos o Sistema Universal de Derechos Humanos o Corte Penal Internacional, de ninguna manera. Entonces, eso para darles tranquilidad de que la información que nos den a nosotros es para el manejo exclusivo de la comisión. ¿Cuáles son los grandes temas que estamos buscando esclarecer, Camila? El punto de partida es el mandato,
¿cierto? No voy a enumerar los 13 elementos del mandato, pero quisiera relevar uno, por supuesto, el esclarecimiento de las grandes violaciones a derechos humanos y de VIH, de las responsabilidades colectivas en función de quienes cometieron esas violaciones, pero también de los impactos que ha dejado a nivel individual, societal, cultural, los impactos a la democracia que nos ha dejado el conflicto. Hay un especial énfasis en mujeres, en grupos étnicos, en niños, niñas, que en ese marco de el esclarecimiento de la desproporcionalidad y de lo diferencial que ha sido el conflicto armado, pues está en el centro de nuestra labor de investigación abordar estos temas. También, sin duda, el tema del narcotráfico, las economías ilícitas, el despojo y el desplazamiento y la relación con distintas dinámicas económicas está allí. Otro sector muy relevante, por supuesto, es el exilio y otras colectividades que en el marco de la violencia política han sido victimizadas. Pero este ejercicio de investigación, de conocimiento, de escucha, no solamente va hacia el pasado, tiene una proyección. ¿Cuál es? Justamente quería hacer énfasis en ese tema, Mónica, y te agradezco la pregunta. Nosotros no solamente estamos con un espejo retrovisor mirando qué ha pasado desde el 58 hasta acá con relación al conflicto armado. Nosotros tenemos que obviamente hacer esa investigación, pero cuando estamos haciendo esta investigación estamos mirando las causas, los factores que generaron ese conflicto armado, los impactos. Estamos mirando también las razones por las cuales este conflicto se ha transformado y ha permanecido durante tantas décadas. Es decir, estamos haciendo un diagnóstico nacional con relación a lo que ha sucedido en este conflicto armado. Cuando hacemos ese ejercicio, pues estamos mirando las causas últimas y los factores explicativos. Y al hacer ello, pues tenemos elementos para plantearle a la sociedad recomendaciones de cómo superar justamente ese estado de cosas relacionado con el conflicto armado. Eso para decirles que nosotros desde esta dirección no solamente le vamos a tener que dar al pleno de los comisionados un borrador de lo que va a ser el informe final explicativo, como lo ha señalado Camila, sino que también tenemos que plantearle una serie de recomendaciones, de observaciones en torno a las conclusiones, pero también recomendaciones para la no repetición. Y ese es un capítulo muy importante y esta tarea nos pone de cara al presente, pero también de cara al futuro. Nosotros como comisión tenemos que plantearle al país y a la sociedad alternativas para la superación del conflicto o por lo menos para la no repetición de los mismos. Camila. Sí, yo quisiera añadir que justamente con ese horizonte de no repetición y de hacemos este ejercicio de esclarecimiento para pensarnos un futuro distinto, posible como sociedad. Y también en relación con eso hay un punto del esclarecimiento que son el mandato 2 y 3 en particular, que nosotros lo traducimos en aquellas marcos de resistencia cotidiana, resistencia organizada, afrontamientos y transformaciones positivas que la sociedad ha agenciado en el marco del conflicto armado y que continúa agenciando. Y allí creemos que realmente hay una potencia reflexiva de saber como sociedad que otro país es posible, que nos podemos reconocer como iguales y por eso el esclarecimiento de las resistencias, por eso el esclarecimiento de los afrontamientos, de esas transformaciones cobran un sentido en el correlato del horror que realmente nos deja ver que hay esperanza, digamos, que hay posibilidad de una forma distinta. Ya ha pasado un año desde que la Comisión de la Verdad inició su misión en noviembre de 2018 formalmente. ¿Qué resultados podemos destacar? Bueno, aparte del fortalecimiento institucional y obviamente la presencia territorial para poder acercarnos a las comunidades en los distintos rincones del país, desde el punto de vista de nuestra labor en la dirección, que nos corresponde fundamentalmente este año
adelantar la escucha, la misión de escucha, pues podemos presentar un balance de distintos sectores, de distintas vertientes, de distintos lugares del país. Y la verdad que nos sentimos satisfechos en cuanto a ese volumen de información que estamos recaudando, tanto de manera directa a través de las entrevistas o a través de las fuentes secundarias de información. Todo ese acervo y todo ese universo de información es el que nos va a permitir profundizar en el análisis de lo que ha pasado en el conflicto armado y poderle dar una explicación a la sociedad sobre lo que ha sucedido y cómo recomendar también salidas para la superación del mismo. Entonces, en este primer año tenemos un balance positivo. El año entrante va a ser el año de la profundización de la investigación, de la labor de contraste y de verificación de la misma, porque a finales del otro año ya debemos tener buena parte del informe. Justamente, Camila, quisiera que te refirieras a los desafíos de estos 2 próximos años que vienen para llegar hasta el día de la entrega del informe final que se plantea hacia noviembre del 2021. Un desafío enorme es poder recoger el acumulado que hay en el país en clave de esclarecimiento, de distintas instancias. Las organizaciones sociales en este país han hecho memoria, pero también han contribuido al esclarecimiento desde décadas atrás, ¿cierto? Las distintas instancias judiciales que se han creado en el marco de distintos procesos y mecanismos transicionales en el país también tienen un acumulado en ese sentido. Ese es un gran desafío para nosotros. Reconocemos que no partimos de cero, reconocemos que la labor de contraste y de profundización de la información debe reconocer y recabar y revisitar ese acumulado. Entonces ese es uno de los desafíos, porque en términos de la magnitud de la información, pues también es gigante, ¿cierto? Pero es enorme, pero también es un gran acumulado que nos da un piso de certeza importante para trabajar. Y el otro, sin duda, es poder profundizar en esa pluralidad de voces de la que hablaba Gabriel, es decir, que este relato de nación, este relato de esclarecimiento de cara también a la interpelación de un futuro distinto, pues sea también un espacio para la escucha de múltiples voces, y allí creo que ese es el otro gran desafío que tenemos, y sin duda pues terminar de consolidar en el tiempo corto pero sustancioso y sustantivo de la comisión, pues el ejercicio del informe final. Y ya cerrando, quisiera que cada uno me dijera cuáles son sus mantras con los que cada día se inspiran e inspiran a sus equipos de trabajo para asumir esta tarea. Empezando por Gabriel. No sé si llamarle mantra porque es un poco místico. Pero no, sí, tienes razón, Mónica. Hay como 2 cosas. Yo todos los días me levanto y pienso en que este es un momento histórico para el país, que estamos recogiendo unos acuerdos, que esos acuerdos deben irse concretando todos los días, y en particular la misión que tenemos al interior de la comisión es de una envergadura gigante, poder dar una explicación que no solamente sea integral, sino que vaya mucho más allá de lo que ya se ha escrito y se ha dicho con relación al conflicto. Es un reto grandísimo. Pero también la segunda reflexión o el segundo mantra es que lo estamos haciendo de cara al país y lo estamos haciendo de manera colectiva. Esto es un proceso de construcción, no de un grupo de intelectuales que están metidos en un escritorio leyendo informes o documentos que ya toda la sociedad conoce, sino que este es un ejercicio de construcción colectiva al interior de la comisión, porque estamos en permanente coordinación con nuestras otras dependencias, fundamentalmente con diálogo social, pero también de construcción colectiva, porque esas voces que estamos escuchando
que esperamos que sean más de 12.000 el año entrante, esos informes de las organizaciones, de las universidades, de sectores estatales, de sectores gubernamentales, pues nos nutren y nos hacen tener la conciencia de que lo estamos haciendo con todos y con todas. Y eso me da tranquilidad frente a ese reto. Y lo último es saber que este es un pequeño esfuerzo, el de la comisión, pero creemos que va a ser significativo para el país. Yo tengo como dos cosas que siempre me alientan, incluso en los momentos más convulsionados del ejercicio cotidiano de este proceso. Uno es echar mano de la fuerza también que desde las mismas víctimas y comunidades pues le transmiten a la comisión, a uno como persona y a sus procesos, como les decía, de largo aliento de seguir, ¿cierto? De levantarse cada día a saber que otra cosa y que otro mundo es posible, a reconstruirse, ¿cierto? Entonces creo que esa fuerza de la resiliencia, de la capacidad de transformación que como sociedad tenemos, pues siempre es un aliento en este proceso de esclarecimiento. Y la segunda es la profunda convicción de que este es un granito de arena, es un proceso que es un grano de arena, no será el único ni el último, pero que es un aporte importante para la construcción de un futuro distinto y sobre todo de un futuro para quienes vienen detrás. Les agradezco muchísimo por haber estado en la Comisión al Aire y los dejo que sigan trabajando. Muchas gracias. El tiempo es oro. Muchas gracias. Mónica, por la invitación, muy amable. Bueno, un placer. Gracias.